bouts of research or follow-up throughout life. Y la patofisiología de la disfagia. Tiene ella también amplia experiencia en videomanometría faríngea y manometría esofágica y actualmente ella es la presidenta de la Sociedad Europea de Disfagia. Es un honor contar con su presencia esta mañana. Ella nos hablará sobre el uso de manometría e impedanciometría faríngea de alta resolución para evaluar la disfagia a lo largo de la vida. Professor Natalie Rommel, welcome, and it's an honor to have you with us in this morning. Thank you for sharing all your work. Welcome to this. Bienvenidos a esta conferencia sobre manometría de alta resolución, impedancia, cómo usarlo en pacientes con disfagia. Yo soy la doctora Natalie Rommel y soy presidente de la Sociedad Europea de Trastornos de la Deglución y es un placer, muy agradecida por esta invitación a hablar con ustedes hoy y en la Sociedad Mexicana de Disfagia. Gracias a profesor Manzano por esta excelente invitación y espero poder compartir con ustedes mi experiencia del uso de esta tecnología en los últimos 25 años. No tengo ningún conflicto de interés ni revelación financiera. Cuando hablamos de pacientes con disfagia, por supuesto que es crucial entender lo que es la fisiología normal y usábamos fluoroscopía de video para evaluar la seguridad y la eficiencia de la deglución. Seguridad, por supuesto, reconocemos en este video con fluoroscopía sobre cierre de la vía aérea, mientras que la eficiencia tiene que ver con la efectividad de los mecanismos de propulsión del bolo oral, pero también liberación del bolo en la faringe y en el esfínter esofágico superior. Cuando estos mecanismos no son normales y estamos frente a una deglución anormal, es cuando hay aspiración, penetración por abajo de las cuerdas vocales o cuando hay liberación insuficiente con residuo en el esfínter esofágico superior. La pista para poder dar buen consejo en términos de tratamiento, por supuesto, es entender cuál es el mecanismo que trae al paciente a síntomas como aspiración, penetración y residuo. Y esto es precisamente donde tenemos que contemplar cuál es la razón del cierre de vía aérea o insuficiencia del cierre de vías aéreas. Es el movimiento de la base de la lengua si funciona adecuadamente. ¿Cómo está la pared faríngea posterior? Su funcionamiento. Hay hipocontractilidad o parálisis y hay suficiente relajación y secundario, hay suficiente apertura, porque estas dos son dos diferentes muy importantes de la función del esfínter esofágico. Pudiéramos tener un problema impulsado por función motora o por falta de función sensorial o ambas. Así que, por supuesto, depende de nosotros como expertos determinar estas causas de disfagia faríngea. Y en la práctica clínica rutinaria empezamos con el examen clínico. Hacemos tamizaje, evaluación de deglución, la historia clínica, examen físico, examen oral motor y, de ser posible, analizamos ingesta de alimento. Incluso en bebés pequeños podemos hacer eso mediante la observación de alimentación al seno materno o con biberón. En caso de cualquiera de estas evaluaciones clínicas fuera negativo y anormal, entonces veríamos evaluación de instrumental. Todos sabemos la función ortoscópica y el examen. Y el problema es que en términos de cuantificación estamos limitados. Vemos residuo, vemos penetración, pero en términos de cuantificación de lo que está sucediendo y cómo sucede, creemos que manometría de alta resolución con impedancia
y les explicaré eso más a fondo. Y el uso, además para entender lo que estamos viendo en FIS y lo que vemos en videofluoroscopía. Voy a explicar a lo que me refiero. La videofluoroscopía típicamente analiza el flujo del bolo usando radiación ionizante para determinar si la seguridad de la deglución está bien. ¿Qué hace la manometría? La manometría analiza función motora y motilidad, así que colocamos un catéter transnasal a la faringe y el esfínter superior del esófago, y cada uno de estos catéteres, como ven aquí, tiene diferentes sensores. Cada uno de estos sensores mide la contracción en la faringe. Así que si la faringe se contrae, por ejemplo, el elemento de arriba, vemos un aumento en la presión en estas líneas. Y típicamente la deglución normal sería cuando hay una presión basal, luego la deglución, el esfínter se relaja y luego hay una contracción en la faringe. Pueden imaginar que esto es muy difícil analizar esto rápidamente, específicamente cuando hay patología. Entonces así es donde se convirtieron estas líneas en código de color, donde rojo y amarillo y verde indican contracción y azul es relajación. Así que lo mismo sucede aquí. Tenemos un esfínter superior relajado, o sea, cerrado, y luego cuando ocurre la deglución se relaja y cambia de color, pero al mismo tiempo la faringe se contrae y empuja el bolo hacia abajo. Entonces, estos patrones que les mostraré a fondo nos dice algo acerca del esfínter esofágico superior y la faringe. Y podemos hacer esta prueba con muchas diferentes edades, incluso en infantes pretérmino muy pequeños, de 800 gramos, los bebés, hemos hecho estudios, así que es fácil de realizar mientras el bebé pueda beber y deglutir. Así que voy a explicarles con más detalle cómo funciona. En el eje horizontal tenemos tiempo, en el eje vertical tenemos la posición de los sensores en el catéter. Así que en la deglución normal, el esfínter superior esofágico está cerrado. Ven aquí, verde, amarillo y rojo son alta presión, así que el esfínter está cerrado. Cuando inicia la deglución es donde podemos empezar a ver la elevación faríngea. Y también ven contracción del velo faringe, porque el faringe del velo se cierra para que no haya regurgitación nasal, y es lo que vemos aquí. Luego, durante la deglución y el paso del bolo, vemos que entonces velo, meso e hipofaringe se contraen, mientras que el esfínter permanece relajado, y al final de la contractilidad faríngea, el esfínter esofágico superior regresa a su presión basal, porque el esfínter y el esófago se cierran de nuevo. Y lo que vemos aquí es predeglución, durante la deglución, y aquí es donde ocurre la elevación laringea, y el punto donde la elevación laringea está en su máximo es lo que llamamos el apogeo. Esto es importante en el que realmente medimos la apertura esfínter esofágico superior. USS apertura y cierre no lo vemos en este estudio. Ahí es donde necesitamos impedancia y fluoroscopía. Así que la manometría solo muestra relajación al inicio de la relajación y el fin de la relajación. Y a través de los años hemos visto múltiples diferentes patologías, como ven aquí, todos diferentes patrones de contracción en la faringe. Y es un desafío entender lo que significan. Actualmente estamos trabajando muy duro para clasificarlo de tal manera que sea una forma más fácil de entender y clasificar estos patrones faringeos. Pero aún si hiciera la pregunta a los expertos más conocidos del mundo, que den su opinión sobre cuáles de estos 9 degluciones son las que conducen a aspiración, porque al final hacemos esto porque queremos entender por qué un paciente aspira, y para hacer esto necesitamos entender lo que son los patrones motores. Así que, por ejemplo, esta deglución y esta deglución. ¿Cuál de estas dos conduce a aspiración? Pues, por ejemplo, como pueden ver aquí, estas degluciones al lado derecho es donde está aspirando el paciente, pero visualmente
no difieren tanto basado en la manometría. Así que lo que me refiero aquí es que es increíblemente difícil, basado únicamente en el patrón visual, determinar cuál de las degluciones conducen a aspiración. Y aquí es donde creo que queremos recalcar la importancia y dejar clara la importancia de la impedancia, porque la impedancia mide el flujo del bolo y hace la misma fluoroscopía, pero se lo cuantifica. Y al cuantificar el flujo del bolo, creemos que podemos agregar información a la motilidad. ¿Qué es la impedancia precisamente? La impedancia es una tecnología que se usaba clásicamente en el esófago para ver enfermedad de reflujo, donde se inventó y de hecho tiene un catéter. Es el mismo catéter que el manómetro, no es más grueso, es exactamente el mismo, pero mide la corriente, la conductividad de la corriente a lo largo de dos segmentos. Y permítanme explicarlo con más detalle. ¿Cómo se ve en la faringe? Tenemos un catéter colocado y cuando no sucede nada tenemos impedancia basal. Cuando el bolo entra, cuando entra el bolo, vemos que la impedancia cae a un máximo. Y eso es exactamente el punto en el que el máximo del alimento distiende la faringe. Pero luego cuando declutes y el bolo se mueve para pasar de la faringe al esfínter esofágico superior, vemos que esta firma de impedancia regresa a la línea basal. Así que este patrón es un segmento de la faringe, la medición del flujo de bolo. Y por supuesto que hemos hecho muchas tareas sobre la matemática de todo esto y hemos colocado esto junto con videofluoroscopía y con manometría hacia algunos registros interpretables. Inicialmente al analizarlo vimos impedancia viendo tránsito y liberación y la presión por separado para ver relajación y contracción. Y luego al tratar de ligarlo con aspiración y síntomas de disfagia, descubrimos que el análisis combinado usando impedancia con presión nos decía mucho más, porque nos explica cómo el flujo de bolo en la faringe es impulsado por la contractilidad y los patrones motores. Y eso se vuelve interesante porque eso se liga con aspiración, residuo y apertura. Y aquí es donde queremos llegar al final. Y este tipo de análisis combinado es lo que llamamos análisis de flujo de presión. Para que sea más fácil de interpretar, porque hay muchas líneas y decimos equivalencias y lo reversa de impedancia se llama admitancia y es más fácil de interpretar visualmente. Esta bola morada, que básicamente es la firma de la impedancia que les mostré, aquí es donde el flujo de bolos ocurre en la faringe. Para ser claros, la técnica de medición se llama impedancia de manometría de resolución elevada y el análisis de estas grabaciones se llama análisis de flujo de presión. Ahora, lo que es nuevo en este campo es que tenemos un grupo de trabajo que analiza métricos esenciales y protocolo mínimo estándar y todo el software está disponible para hacer las grabaciones, como les acabo de mostrar. Este es el trabajo publicado en Disfagia y vale la pena leerlo porque les da un panorama en el momento de lo que está disponible en términos de manometría. ¿Y por qué usaríamos un protocolo de manometría estandarizada? Porque nos ayuda a hacer que nuestros procedimientos sean confiables, nos ayuda a proveer diagnóstico más confiable y idealmente nos ayuda a hacer investigación colaborativa porque estamos analizando los mismos parámetros. Los objetivos clínicos de la investigación HRM faríngeo es primero entender el mecanismo mismo de la enfermedad. Desde mi perspectiva, no basta saber si el paciente está aspirando o no, tenemos que saber por qué está aspirando y si sabemos eso, si tenemos un diagnóstico concluyente que explica la disfunción, por ejemplo, de aspiración de bolos o explica los síntomas, por ejemplo, de infecciones por alimento o tos, podemos hacer
una decisión racional sobre el tratamiento y eso mejorará nuestro tratamiento y el índice de éxito. Y por supuesto, en última instancia, queremos mejorar la calidad de vida del paciente. Lo que es importante en términos del protocolo, es importante ver que usemos sistema HRM de estado sólido, en manometría, sensores de presiones a 1 centímetro de espacio, y si usamos impedancias de 2 centímetros, que coloquemos el catéter transnasal y que apliquemos un gel lubricante y un anestésico local. Y en términos de bolo de prueba, tenemos que dar mínimo 3 de la misma consistencia y el mismo volumen. Así que pensamos que 5 y 10 milímetros de bolo es muy importante. Si el paciente lo puede tolerar, es útil hacer una bolo de 20 mililitros, pero es muy importante que el paciente esté sentado, vertical, y que le proveamos una jeringa a la entrada de la boca. Estas recomendaciones se basan en los acuerdos de los expertos en su mayoría y son protocolos estándares mínimos. Podemos agregar a esto, pero este es el mínimo que se debe de tomar en cuenta. Los métricos mismos, estos son los métricos que básicamente se acordaron. Así que para faríngeo, presión oclusiva de la luz de la faringe, distinguimos velofaringe, nasofaringe e hipofaringe, y la contractilidad integral general. Y cuando llegamos al esfínter esofágico superior, veremos la relajación y la apertura. La presión de relajación integrada analiza la relajación, el tiempo es cuánto dura la relajación del esfínter, y la admitancia máxima, como les mostré, es la que analiza la apertura. Ahora, algunos de los métricos que menciono aquí son fácilmente visibles, como la contractilidad, pero tiempo de relajación y presión de relajación son mediciones para los que tenemos que calcular y no son visibles como tales en el trazo. Entonces, ¿qué métricos importan? Por supuesto, no es un curso completo y debido a la restricción de tiempo he seleccionado 3 métricos que pueden ser útiles. La primera es admitancia. Esta es la que se basa en lo que habla de apertura. Presión intravolo es un marcador de presión que les dice si hay resistencia al bolo, al deglutir, por ejemplo, pacientes con residuo. Y el índice de riesgo de deglución es un índice que ha sido sólidamente útil, y en todos estos años de investigación podemos predecir si el paciente está expirando o no sin fluoroscopía. Vamos a comenzar con admitancia. Recuerden, Remember, this is the signature that you firma have. que tenemos de imprensa. Les mostraré aquí en la deglución normal. Esta es una deglución normal. Tenemos el esfínter superior, el esfínter se relaja y al mismo tiempo, al inicio de la relajación, vemos velofaringe que se cierra y un índice en faringe y luego un regreso a presión normal en esfínter esofágico. Si vemos esfínter esofágico superior como tal, vemos que la línea negra es la línea de presión, se relaja totalmente y luego se reconstituye, pero en el momento de relajación, el tiempo de relajación, ven que el bolo pasa. Este ha sido el sistema más normal, situación más normal. Pero podemos hacer lo mismo para faringe. A cada nivel de la faringe podemos ver dónde está el bolo y dónde está el pico de la contracción faringea, la fuerza contráctil máxima. Cada aspecto de la deglución se mide y podemos ver coordinación, si es coordinación precisa o no. Y eso es importante porque, por ejemplo, no siempre esta relajación del el esfínter esofágico superior coincide con el flujo del bolo a través del esfínter. Y esto es algo que solo acabamos de descubrir porque estamos usando cuantificación. Lo mismo aquí. Si tienen una faringe que no se contrae, o aún más, si no tenemos presión de esfínter esofágico superior o no tenemos nada en faringe, estos son escenarios clínicos y es tan crucial que regresemos a la cuantificación para orientarnos y para decir qué se necesitará para este paciente en el futuro. Así que esta admitancia máxima realmente es donde vemos que el flujo de bolo, como se ve aquí en la fluoroscopía,
Aquí es donde hay máxima distensión y en la línea se ve acá, pero, por ejemplo, debido a fibrosis o un tumor, si por cualquier motivo esto está estrechado, esta área es menor, veremos una admitancia máxima menor y mostramos que en múltiples ocasiones esto es predecible y por esto se agregó este métrico a la métrica esencial, porque no tenemos ninguna medida manométrica que sea previsible o confiablemente pueda predecir apertura. La manometría ve relajación, impedancia analiza apertura y cómo se combinan los dos es precisamente lo que queremos estudiar. El segundo parámetro, presión intrabolo. Interesante. ¿Por qué la presión intrabólica es relevante? Ha sido uno de los parámetros más comentados en el pasado porque es tan difícil de capturar. Como ven aquí, en este paciente con problema crónico de disfagia en infantiles, hay un estrechamiento a nivel del esfínter esofágico superior. Y si vemos la manometría, aquí es el esfínter superior y ven que no se relaja, aunque hay una buena contractilidad faríngea, pero ven esta presión aumentada aquí. Estas presiones aumentadas es precisamente lo que ocurre aquí en la faringe y es un auténtico indicador de resistencia a flujo de bolo. Si tenemos un flujo de bolo y el bolo entra y no puede pasar, vemos que la presión dentro del bolo aumenta. Y esto es lo que detecta la manometría. Si tenemos una presión de bolo aumentada, significa que el paciente puede tener resistencia a la deglución. Y eso es lo que dicen algunos pacientes. Tengo dificultad para deglutir, pero si lo analizan en fluoroscopía, no se puede ver. La manometría lo va a detectar. Y aquí así calculamos deglución normal, tienes el flujo de bolo como admitancia y tienes un poco de aumento de presión intrabolo, pero no mucho, porque eso es exactamente el punto ese es el momento del flujo de bolo y esto es exactamente lo que vemos. Esto no es normal, esto está aumentado. Y ahí es donde vemos que hay resistencia al flujo del bolo. Y tenemos, por ejemplo, este video, el paciente con disfagia para sólidos y el paciente se queja de que tengo dificultad, tengo que hacer mucho esfuerzo por deglutir, tengo dificultad para deglutir. Pero cuando le muestro esto al radiólogo y lo comento con él, dice, yo realmente no veo mucha resistencia en el esfínter esofágico superior. Cuando lo verificamos su manometría de este paciente, claramente podíamos ver que el esfínter esofágico superior no se estaba relajando para nada y el IRP era muy alto, pero aquí, para este ejercicio, es lo más importante. Podemos ver presión intrabolo aumentado y eso significa no que está totalmente ocluido, pero el paciente se explican sus quejas porque relajación e insuficiencia del esfínter y presión intrabolo aumentado. Solo para explicarles que la manometría puede detectar sutilezas que la videofluoroscopía y FIS no provee en forma cuantitativa y eso es lo que queremos. Así que la apertura del esfínter no era obstructivo, había relajación incompleta, pero aquí necesitábamos un método avanzado para mostrar que los síntomas del paciente de hecho se pueden explicar. Y el tercero del que queremos hablar es el índice de riesgo de deglución. Ahora, si hacemos análisis de presión de flujo, la computadora y el algoritmo calcula diferentes parámetros, vigor contráctil, presurización intrabolo, cómo se impulsa el bolo, cómo ocurre el flujo del bolo y cómo se abre la esfínter esofágico superior. Y todos estos parámetros juntos se meten a esta fórmula porque básicamente reúne todos los aspectos biomecánicos de la deglución. Si analizamos, por ejemplo, nada más apertura y queremos ligarlo con aspiración, no encontramos suficiente correlación. No hay buena especificidad y sensibilidad. Lo mismo con contracción faríngea. Ninguno de estos parámetros
individualmente predicen aspiración, pero cuando los reunimos en el índice de riesgo de deglución, también incluimos la compensación que un aspecto biomecánico tiene contra otro, porque a veces vemos que el cuerpo tiene inteligencia para compensar, y es lo que hacemos en el índice de riesgo de deglución. Resultó ser una buena sensibilidad y especificidad cuando comparemos estos degluciones con el índice de riesgo de deglución con aspiración. Aún en pacientes que no aspiran, los pacientes tenían diferencia significativa en comparación con controles, lo cual significa que detectamos sutilezas que no siempre conducen a síntomas. Y eso es exactamente lo que hacemos en el hospital. Hacemos las degluciones, calculamos, y cuando tenemos un índice de riesgo de deglución anormal, detectamos cuáles de estos parámetros son anormales. Y eso entonces nos permite decir algo acerca de los tratamientos del paciente. Así que, por ejemplo, si tenemos obstrucción de esfínter esofágico superior, como en este paciente, y queremos saber si se relaciona con el esfínter, si se relaciona con faringe, si son ambos, eso es exactamente lo que queremos decir. Y mencionamos las correlaciones, los métricos de presión de flujo. Este es trabajo que se hizo hace tiempo en pediatría. Al compararlo con FOIS, como ven que los síntomas realmente se relacionan con los parámetros que tenemos. Podemos hacer aún más. Para los que trabajan con pacientes con enfermedades neurodegenerativas o pacientes geriátricos, vean eso. Hemos hecho un estudio donde analizamos degluciones normales en pacientes de 20 a 40 años de edad, 40 a 60, 60 a 80 y 80 y más. Y sabemos que 15 es el índice de corte para el índice de riesgo de deglución. Si tenemos un índice por arriba de 15, diríamos que la biomecánica de la deglución están distorsionadas. Pero si vemos esto en la situación normal, vemos que los más jóvenes realmente tienen mucha reserva funcional. Pero lo interesante es que con la vejez, aún la normal, en el envejecimiento normal, la reserva funcional disminuye, lo que significa que aún antes de que desarrolles síntomas y termines en una clínica de disfagia, podemos ver cuál es la reserva y hasta dónde. Así que pacientes con enfermedad neurodegenerativa, si hacemos un estado al inicio, tiene un enorme potencial para determinar cuándo deben empezar con terapia o no, porque podemos predecir hasta dónde distamos del riesgo de aspiración. Y también aquí yo quisiera decir que HRPM, manometría de impedancia de faringe de alta resolución, correlaciona con el envejecimiento, y se hizo por un grupo en Adelaide con Charles Koch, donde podemos ver que los controles mayores sanos tenían deglución secuencial rápida, así que si beben rápidamente, se liga a restricción del esfínter esofágico superior, inhibición de glutativo, y eso se liga con la prueba de deglución normal. Pero en los niños más jóvenes, por ejemplo, es difícil. Si hacemos una prueba en el bebé y beben, nunca sabemos exactamente, a menos que tengamos fluoroscopía, cuando están deglutiendo. Así que, por ejemplo, si agregamos impedancia, podemos ver que claramente en este bebé pequeño, cuando damos un bolo y tiene que deglutir 3 veces, el bolo más grande se toma aquí, y luego segundo y tercero, el bebé sigue bebiendo. Así que lo que estoy diciendo es que podemos cuantificar con HRN. Y lo mismo con cuidado, donde no podemos hacer un buen estudio videofluoroscópico. Y es interesante que esta deglución determinada por análisis de flujo de presión, cuando estaba trastornado, era más prevalente en los pacientes críticamente enfermos que tenían 7 días o más de intubación endotraqueal. Así que podemos analizar eso. Ahora, solo para que quede muy claro, muy clínico, para entender por qué funciona en mi práctica clínica, quiero mostrar estos escenarios clínicos, porque necesitamos hacer una distinción entre la contractilidad faríngea. Podemos tener una relajación anormal con contractilidad faríngea normal. Podemos tener
una relajación de esfínter esofágico superior anormal y una faringe anormal, pero todo puede ser normal también, donde se tiene que relación con control oral. Vamos a ver este planteamiento. Este es de una mujer de 60 y actualmente está recibiendo y fue referida a mi clínica con la queja de tosedura durante ingesta de líquidos, y lo voy a mostrar de nuevo. Y la videofluoroscopía muestra esto. Lo que típicamente estaba sucediendo, por supuesto, muestra que este paciente está aspirando, pero ¿cuál sería lo que piden aquí? Es el esfínter esofágico superior, si se tiene que dilatar o no. ¿Y por qué? Así que cuando hicimos la manometría, fue muy interesante ver que el esfínter esofágico superior estaba totalmente relajado, y eso se refleja en la medición de la presión. Not be focused on the upper No nos enfocamos sobre el esfínter esofágico superior, sino que debemos enfocarnos sobre la contractilidad faríngea. Y ahí es donde creo que esto hace una diferencia, porque si tratáramos a este paciente con dilatación, dañaríamos al paciente en términos de potencialmente más riesgo de reflujo gastroesofágico, porque estamos eliminando la barrera, pero no resolveríamos el problema de faringe. Este es otro ejemplo, un video de un varón de 59 años con disfagia progresiva y una queja clínica de ahogamiento y dificultad para la ingesta oral. Tiene algo de aspiración y durante y después de la deglución, pero no puede liberar el bolo. Y en este caso pensábamos es completamente distorsionado. Así que aquí tenemos una relajación anormal del esfínter, porque pueden ver aquí en ARP, y tenemos una faringe anormal. En este caso, ambos sistemas deben atacarse, el esfínter y la faringe. Este es otro ejemplo clínico de una mujer de 54 años con paresis supranuclear progresiva que tiene disfagia sobre líquidos, y la pregunta era si tenía aspiración o no. Mostraré el video de nuevo. Y resulta que esto es su deglución. Y lo que vimos en este caso es que había derrame prematuro, pero el esfínter estaba relajado completamente y la contractilidad faríngea era totalmente normal. Así que en este caso no sentía el bolo correctamente a tiempo y no había anomalía biomecánica encontrada. Estos eran casos para ilustrar. Entonces, ¿por qué usarlo? Porque la métrica manometría como técnica aislada tienen valor predictivo limitado en aspiración o síntomas de disfagia. Así que el flujo es crucial en este uso. Relajación de esfínter esofágico superior y apertura de esfínter esofágico superior son diferentes. En el caso de que tenemos un trazo HRM que es difícil de interpretar, la impedancia puede guiar el análisis HRM para identificar el flujo de bolo en caso de degluciones múltiples o residuo. Y la modulación de la deglución es crucial en deglución segura y eficiente. Así que necesitamos poder medirlo, y ese es un reto en salud, pero aún en envejecimiento normal es difícil. Así que tenemos que usar lo que tenemos en términos de evaluación. En conclusión, impedancia manométrica faríngea con alta resolución, tenemos que usar un protocolo validado para ayudar a hacer pruebas adjuntas, y tenemos métricas esenciales que se proponen, y la métrica de flujo-presión se puede usar para medir niveles de función de deglución y reserva funcional. Los hallazgos en adultos pueden indicar un marco de referencia que podemos usar en pediatría. Ahora, en el futuro, estamos trabajando muy duro sobre una clasificación
Y finalmente, mi mensaje para llevar a casa es que si tenemos un paciente con disfagia orofaringea, por favor, analicen cada paciente individual y no un grupo de pacientes, porque sentimos que la función de esfínter esofágico superior y faringea varía en un grupo. Por ejemplo, en el grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson, vemos mucha variación. RPM con flujo, con análisis de flujo de presión específicamente interesante, donde la deglución es patológica en FIS y en radiología, porque puede determinar el proceso fisiológico que impulse la patología detectada por FIS o rayos X. Y es importante en toma de decisiones para manejo de disfagia y ya se usa en el cuidado clínico. Lo usamos cada semana para entrenar a los alumnos y en el entrenamiento al lado del paciente. En neonátrico y población pediátrica necesitan un análisis adecuado y mejora el manejo de disfasia oral fisiológica, sí, porque podemos dirigirnos a la biomecánica que está fallando. Sé que es mucha información y espero que han aprendido algo. Tantas gracias por escuchar y por su interés en este tema y con gusto tomaré sus preguntas en vivo. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Natalia Rommel, por su presentación. Ahora estamos abiertos para preguntas. Déjeme ver. La primera es, ¿cuáles son los límites para poder hacer manometría e impedancia a todos los países? Sí. Las limitantes hasta ahora han sido primeramente destrezas. Todavía tenemos que entrenar a la gente para que entienda. Esta tecnología la desarrollamos en el 2010, que llevamos 10 años. La manometría ya estaba establecida antes de eso porque se usaba en gastroenterología para el esófago, pero para aplicarlo en faringe empezamos con eso en 2005 y básicamente llegamos al trabajo faríngeo de alta resolución y hace 10 años, así que tardó mucho entender, teníamos muchos métricos para entender cuáles eran útiles clínicamente y luego lo podemos hacer en el laboratorio, pero luego teníamos que traerlo al hospital para hacerlo clínicamente útil, así que tardó mucho en básicamente descubrir lo que podía ser útil para el clínico y eso sigue siendo en última instancia nuestro objetivo. Por eso tardó mucho tiempo antes de diseminarlo y a estas alturas sabemos cuáles son los parámetros consistentes y segundo, tenemos el software disponible que la gente puede usar y que es entendible. Así que eso es un aspecto, la metodología por sí mismo. Segundo, es enseñar a todos cómo usarlo y cómo aprenderlo. Tercero, y es muy importante, es la parte financiera de esta técnica. Muchos gastroenterologías ya tienen manometría, así que para implementarlo a una disfagia, clínica de disfagia, es muy costoso y los catéteres son muy costosos y no podemos hacerlo. Pero es una mentalidad, porque muchos de los hospitales ya está ahí, simplemente no se usa para orofaringe y nosotros usamos los mismos catéteres para esófago, para faringe, incluso lo usamos en niños de mayores de 7 kilos, usamos el catéter para adultos. Así que si analizan opciones, las pueden encontrar, porque en muchos sistemas gastroenterología, el departamento médico gastroenterológico ya tiene esta técnica, porque esta técnica se implementa en muchos departamentos y aspectos clínicos para el trabajo esofágico. Así que yo les animaría a colaboración con ellos. Pero siempre, como con cualquier otra técnica, con FIS o fluoroscopía, es asunto del financiamiento disponible para hacerlo, la experiencia y la disposición para que suceda, para ver que el juego es con su uso. Si la gente se tiene que hospitalizar más tiempo y estamos haciendo este ejercicio financiero y
muchos hospitales tienen que tener alimento gástrico, también es costoso. Y por eso me refiero a que es asunto de, estas son las razones principales, creo. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuáles son las edades más difíciles o complicadas para hacer estos estudios? Los más difíciles son los de 2 años. Los neonatos son fáciles y niños mayores de 5 también son fáciles de ahí en adelante, porque en pediatría los de 2 años son muy jóvenes para entender lo que está sucediendo y son demasiado grandes para que simplemente suceda. Así que los de 2 a 3 años son los más difíciles y la población adulta, la tecnología es difícil de realizar en pacientes que están en silla de ruedas, por ejemplo, en parálisis cerebral adulta, porque difícilmente lo toleran. Y si vemos desplazamiento de catéter en cuáles pacientes es difícil colocar el catéter, porque una vez que el catéter está colocado, casi todo paciente puede tolerarlo. Estamos haciendo un estudio en este momento y lo que hemos encontrado es que los pacientes en los que vemos videofluoroscopía al mismo tiempo para colocar el catéter es solo 2%, y estos son pacientes, por ejemplo, con verdadera fibrosis, donde realmente no hay, ningún endoscopio pasa. Y segundo, ocurre cuando tenemos un paciente con un divertículo central grande que terminamos en la bolsa del divertículo y necesitamos fluoroscopía para retroceder y entrar frente al divertículo. Pero para el resto de la mayoría de los pacientes se tolera muy bien el procedimiento y, como dije, los pacientes que están completamente extendidos, como muchas veces con mala control de la cabeza en casos de parálisis cerebrales o divertículos grandes, son los más difíciles. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto cuesta hacer la transición entre la medición en el esófago a través de las mediciones faríngeas? Ninguno, es la misma tecnología. Básicamente es regresar al catéter. El costo pudiera radicar en el hecho si hacemos, por ejemplo, para el esófago, no necesariamente necesitamos impedancia, pero si queremos hacer manometría faríngea, y eso es lamentable porque acabamos de aprender, esperábamos poder superar la manometría por sí sola, pero no funciona porque es un órgano totalmente diferente, pero creemos que es muy crucial tener impedancia y el costo adicional. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema de manometría y hacemos actualización para impedancia, eso depende del sistema porque hay múltiples sistemas disponibles. En la industria tenemos 3 o 4 empresas que lo hacen, que pueden proveer la impedancia, pero esa es una minoría de la costo. Manometría de alta resolución y la adaptación. Así que varía de una empresa a otra. No puedo dar un número, pero si ya tienen la manometría con sistema de alta resolución, la impedancia se puede agregar y, por supuesto, el catéter tiene que tener los segmentos también, pero vale la pena. Bien, vale la pena. Muy bien. Y dice ¿dónde podemos acceder a este software? ¿Dónde lo podemos adquirir? El software es algo que está disponible en línea, en la red. Puedo enviar a la organización algunos detalles de contacto y el software está fácilmente disponible en línea. Es un protocolo basado en la red que se puede utilizar. Así que básicamente es independiente al sistema que pueden usar. Pueden subir la manometría ahí y pueden trabajar con eso. El doctor Tario Mari en Adelaide es el dueño de Bindest y se llama Solo Gateway. Es una de las plataformas. Todos los demás programas de software y ustedes tienen análisis de manometría, software para integración de presión de flujo. En este momento se administra por Adelaide. Eso es maravilloso. Déjame ver si tenemos más preguntas. Creo que ya no hay más preguntas. Quisiera dar un mensaje final para México, para este congreso. Me dio tantísimo gusto ser invitada y muchas gracias por invitarme. Es un placer. Está nevando en Bélgica en este momento. Estoy seguro que es más caliente en México en este momento,
Así que me encantaría animarles a aprender a ver deglución y ayudarles proveyendo objetividad, porque hay muchos sistemas que se ven muy similares, pero la patología es muy diferente detrás. Si analizamos con precisión, y yo estoy convencida de que haciendo el esfuerzo por aprender esta metodología, tendrán mucho más satisfacción en el tratamiento de sus pacientes, porque estás dirigiéndote a lo que es indicado. Y vemos el índice de éxito en los pacientes aumenta porque no estamos tratando síntomas a ciegas, sabemos lo que estamos haciendo y por eso creo que es una nueva tecnología y sé que es términos nuevos y requiere cierto esfuerzo, pero realmente es el beneficio y creo que en el futuro hacia allá vamos y quisiera animarles a aprenderlo. Así que bienvenidos, si podemos ayudar, siempre procuraremos ayudarles a aprenderlo. Ese es mi mensaje. Muchas gracias por su presentación y tenemos mucho interés en colaborar con otros países y contigo y aprender más acerca de tu trabajo. De nada. Y para algunos daremos un curso el próximo año, ESD, la Sociedad Europea para Trastornos de Deglución, será el próximo año en septiembre, del 12 al 16 de septiembre, y daremos cursos adicionales ahí sobre manometría. Así que siéntanse bienvenidos y acompañados, porque idealmente pues, ayudarles y darles un curso más a fondo ahí. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Es un placer, el placer es nuestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi placer, muchas gracias. Now we're going to go for some commercials and we come back with the next track. ¿Está cansado de hacer intervenciones con pocos o ningún resultado clínico? Si usted es un profesional que trata trastornos de la deglución, el protocolo de una opción accesible y con eficacia clínica comprobada. El sistema proporciona una cómoda contracción muscular utilizando estimulación eléctrica, facilitando la maniobra de Mendelssohn.
Recording in progress. Recording in progress.
Recording in progress. Now we continue with our program. The next presentation is Rheology and Dysphagia, two disciplines, one problem to solve. It's present by Edmundo Brito de la Fuente. Good morning. And now I'm going to talk about his formation. Chemical engineer, rheology and mixing dispersion. Oh, un segundo, me están comentando que aquí podemos también llevar la charla en español. Tengo el gusto de presentarles a Edmundo Brito en Canadá, también por la Universidad de Ohio en Columbus y también por la Universidad de Puebla en las Américas. Y él nos va a hablar sobre rheología y disfagia, dos disciplinas, un problema para resolver. Bienvenido y es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Sí, buenas tardes o buenos días en México. ¿Sí me oyen? Sí, todo muy bien. Ok. Supongo que las slides están ya a la vista, ¿verdad? No, la presentación aún no. Si gusta darle forma de compartir pantalla. Aquí en el menú inferior hay Sí. un botoncito verde y tiene la opción para compartir pantalla. Dios. La verdad no lo veo. Ahí ya se ve. No, aún estamos todavía sin ver las presentaciones. Ya sé dónde está. ¿Ahí sí? Sí, correcto. Ahí ya nada más nos faltaría aquí para que se vea en modo de presentación. Listo. Creo que ahora sí, ¿verdad? Abrir ya ahora sí se da en modo de presentación. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ok. Pues bueno, muchas gracias y muy buenos días en México. Mi nombre es Edmundo Brito y soy el encargado de una buena parte de la investigación y desarrollo. Es un placer tener la oportunidad de hacer esta presentación ante ustedes y agradezco y mando un saludo al doctor Manzano que me hizo favor de invitar. Brevemente, este es el contenido de la charla. Hablaré una pequeña introducción sobre la patofisiología y sus complicaciones.
Y para entrar de lleno en lo que es el tema, que es esencialmente lo que compete a la rheología, hablaré un poco de la mecánica de fluidos durante el proceso de deglución y la transferencia del bolo. Funciones de los materiales como viscosidad y elasticidad. Trataré brevemente también de la situación en la que está la rheología y las guidelines a nivel internacional que existen para la disfagia. Y finalmente haré énfasis en algunos ejemplos de cuanto al background, pues todo el mundo sabe que la disfagia, en particular la disfagia orofaringia, es un desorden de deglución que ha sido clasificado a nivel internacional como una enfermedad. Y bueno, los datos